Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Alex Mathematics, a esta la materia de estadística. En esta sesión explicaremos el tema cómo construir una tabla de frecuencias para datos agrupados. Cuando un investigador recopila un conjunto grande de datos, resulta útil distribuirlos en clases o categorías y determinar la frecuencia que corresponde a cada una de ellas, para posteriormente representarlos en gráficas que nos ayudarán a interpretar, analizar y sacar conclusiones de la información recopilada. Bien, vamos entonces con nuestro ejemplo. El ejemplo nos dice: se encuestó a 60 personas para conocer el tiempo en horas que le dedican al ejercicio por mes. Y bien, ahí están los 60 datos. Para poder elaborar nuestra tabla de frecuencias, tenemos que realizar los siguientes tres pasos. Número 1. Calcular el rango, definido con la letra R mayúscula. Paso 2. Calcular el número de intervalos de clase, definido con la letra K. Y el número 3, calcular la amplitud de clase, que usualmente se representa con la letra C mayúscula o bien la letra A mayúscula. Para este ejemplo utilizaremos la letra C mayúscula. Vamos a desarrollar cada uno de los tres pasos, iniciando por el paso 1, calcular el rango. Para calcular el rango utilizaremos la siguiente fórmula. Rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. En este caso, de los 60 datos, tenemos que identificar cuál es el valor máximo. El número mayor de los 60 datos es el número 42. Ahí está encerrado en color rojo. También tenemos que identificar cuál es el valor mínimo. El menor de los 60 datos, en este caso, es el número 3. Ahí está encerrado en color azul. Una vez identificados los datos, ahora lo que haremos será restarlos. Rango es igual a 42 menos 3. Rango es igual a 39. Ya tenemos el paso número 1. Continuando con el paso número 2, nos pide calcular el número de intervalos, representado con la letra K. Para calcular el número de intervalos, utilizaremos la siguiente fórmula. La fórmula de Sturges es la más utilizada para calcular los intervalos de clase. Y esta fórmula nos dice que K es igual a 1 más 3.322 multiplicado por el logaritmo de n, donde n es el número total de datos. En este problema, observando la tabla, n valdrá 60, ya que son 60 datos. Sustituimos entonces. K es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de 60. Introducimos estos datos a la calculadora y esto nos tiene que dar como resultado 6.9070. Aquí les voy a hacer una aclaración y una sugerencia. De acuerdo a la fórmula de Sturges, nos sugiere que cuando nos dé un entero y un decimal, al aplicar la fórmula, nosotros debemos de redondearlo al número impar más cercano. Recordemos que los números impares, por ejemplo, son el 3, el 5, el 7, el 9, etc. Entonces, en este caso, el número impar más cercano al 6.9 sería el número 7. Sucedería lo mismo si nos hubiese dado, por ejemplo, 6.2. De cualquier forma, se redondearía al número 7, que sería el número impar más cercano. Por lo tanto, K es igual a 7. Ya lo tenemos. Vamos ahora con el tercer paso. El tercer paso es calcular la amplitud de clase. Para calcular la amplitud de clase utilizaremos la siguiente fórmula. Amplitud de clase C es igual a R, que es el rango, entre K,
que es el número de intervalos de clase. Recordemos que R y K ya los calculamos en los dos pasos anteriores. Sustituimos en la fórmula. C es igual a 39 entre 7. C es igual a 5.5714. Bien, para el paso número 3 utilizaremos un criterio distinto al que utilizamos en el paso número 2, ya que el criterio de redondeo del paso número 3 es hacerlo siempre al entero superior. En este caso, como es 5.5, el entero superior a 5 sería 6. Lo mismo sucedería si, por ejemplo, nos hubiese dado 5.1, de cualquier manera, se redondearía al número entero superior. Es decir, si hubiese sido 5.1, se redondearía a 6. Por lo tanto, en este caso, C es igual a 6. Muy bien, entonces ya tenemos nuestros tres pasos principales para empezar con la elaboración de nuestra tabla. El rango, que nos dio 39, los intervalos de clase, K, que nos dio 7, y la amplitud de clase C, que nos dio 6. Retomando estos datos y vamos a iniciar ahora con el dato menor de nuestra tablita para poder iniciar a elaborar nuestra tabla. Es muy importante que consideremos el número de intervalos de clase para empezar a elaborar nuestra tabla. En este caso fue 7. Esto significa que serán 7 filas las que tendremos que trazar en nuestra tabla. 7 más el encabezado, que en total serían 8, tal y como se muestra a continuación. Ahí están, son las 7 filas y vamos a iniciar en nuestra primer fila con el dato menor de nuestra tabla, que en este caso es 3. Ya lo tenemos. Ahora utilizaremos otro de los 3 datos que calculamos en los pasos anteriores. Ahora usaremos el dato de la amplitud de clase, que en este caso fue 6. ¿Qué es lo que haremos? Vamos a sumar nuestro primer dato 3 a la amplitud de clase, que nos dio 6. Entonces, la amplitud de clase serán los números que hay entre este numerito de la izquierda de la tabla, que se le llama límite inferior, con respecto al número que va a la derecha de la tablita, que se le llamará límite superior. Entonces, sumamos 3 más 6 y nos dará como resultado 9. Ahí lo tenemos. Para la siguiente fila, bajaremos el dato que tenemos nosotros en nuestro límite superior, es decir, el número de la derecha se bajará en la siguiente fila. Ahí está, el número 9 de nuevo. Ahora vamos a sumar nuevamente la amplitud de clase, es decir, 9 más 6 y nos dará por resultado 15. Hacemos el mismo proceso, bajamos ese 15, sumamos nuevamente la amplitud, que es 6, 15 más 6, 21, bajamos el 21, sumamos nuevamente 6 y así sucesivamente. 27 más 6, 33, bajamos el 33, 33 más 6, 39, bajamos el 39 y 39 más 6, 45. De esta manera ya quedó nuestra primer columna de datos, que son los 7 intervalos de clase. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración debido a que podrás encontrar en diferentes libros, páginas de internet o inclusive videos en los cuales los intervalos de clase los manejan como semiabiertos, que son los que te acabo de explicar, pero también habrá otros maestros o maestras que utilicen los intervalos cerrados. ¿Cuáles son estos? Explico. En realidad, en nuestra primer fila, los números que nos interesan son los números del 3 hasta los números menores al 9, sin incluir el 9, claro está, porque ese 9 se incluirá en la siguiente fila. Por ejemplo, en la segunda fila vamos a localizar los números del 9 hasta aquellos números menores al 15, sin incluir el 15, claro está. Entonces,
Otra forma de representar esta primera columna es de la siguiente manera. Ahí está. A este tipo de intervalos se les llama cerrados, porque si observas ya no se repiten los números del límite superior y el límite inferior de la siguiente línea. Cualquiera de las dos formas es correcta, es válida y seguramente tú habrás utilizado con tu maestra o maestro alguno de estos dos tipos de intervalos. El de la izquierda, que se les llama semiabiertos, y el de la derecha, que se les llama cerrados. Ambos son correctos. Bien, una vez explicado esto, continuamos con nuestra elaboración. Retomando los datos para poder continuar con la elaboración de nuestra tabla, el siguiente paso será ordenar los datos, los 60 datos, de menor a mayor. Esa es la sugerencia que yo les voy a dar. Ordenar los datos de menor a mayor. Ahí lo tenemos. Ya están ordenados los datos del 3 hasta el 42 de menor a mayor. Retomamos nuestra tabla. Ahí está, especificado con los diferentes tipos de intervalos de clase, los semiabiertos que les había comentado, los de la izquierda, y los intervalos cerrados, los de la derecha. Pongo los dos, no necesariamente en las tablas tienen que venir los dos, sin embargo, en este video hago alusión a los dos para, independientemente de cuál utilices en clase, puedas ver que es exactamente lo mismo, ¿sale? Bien, aquí observarás, por ejemplo, en la primera columna que hay un corchete. Esto significa intervalo cerrado, es decir, que incluiremos el número 3. Y por lo tanto, acá en la derecha tenemos un intervalo abierto. Significa que no se incluirá el número 9, es decir, los números menores a 9. Y así con todas las demás filas. Bien, el siguiente paso observa que hay diferentes columnas las cuales hay que llenar. La primera columna, F minúscula, es el número de frecuencias que hay en cada intervalo de clase. Empecemos por el primer intervalo de clase, que son los números del 3 al 8, sin considerar el 9, claro está. Entonces vamos a hacer el conteo, nos vamos a nuestra tablita ordenada de la parte de la derecha y empezamos a contar cuántos números hay del 3 hasta el 8. Muy bien, y el número total son 13. Ya lo tenemos. Lo mismo haremos contando ahora los datos que hay del 9 al 14, empezando por el 9 y terminando por este 14. Y el número total de datos son 16. Ya lo tenemos. Continuando con el tercer intervalo de clase, serían los números del 15 al 20. Del 15 al 20 tenemos en total 10 datos. Ahí está. Continuando con la misma secuencia, ahora los números del 21 al 26. En este caso, iniciaremos con los números del 22 hasta el 25, que en total son 5. Ahora van los números del 27 al 32, que son 9, del 33 al 38, que son 5, y finalmente del 39 al 44, que en este caso solamente son los últimos 2. Ahí los tenemos. Muy bien, ya tenemos nuestra columna de frecuencias de clase. La siguiente frecuencia es considerada como la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada siempre pasaremos el primer dato, la primera frecuencia, que en este caso es 13, la pasamos siempre exactamente igual. Y después se le llama acumulada porque se van sumando las siguientes frecuencias. Por ejemplo, la siguiente frecuencia 16, vamos a sumársela a la que teníamos previamente a la 16, que en este caso era 13. Sumamos 16 más 13, 29. En la siguiente frecuencia acumulada, ahora observemos que tenemos como frecuencia de clase 10, la cual se la sumaremos a la frecuencia acumulada anterior, 29. Entonces sumamos 10 más 29, 39.
Lo mismo sucederá para la siguiente frecuencia. Sumaremos 5 más 39, 44. Continuamos con el mismo proceso. 9 más 44, 53. 5 más 53, 58. Y finalmente 2 más 58, 60. 60 es el total de datos. Ojo aquí que al final de la columna de frecuencia acumulada, representada usualmente con una letra F mayúscula o bien una F y una A minúscula, en la última parte, en la última fila, siempre nos tendrá que dar como resultado el número total de datos con los que estemos trabajando, que observemos que en total son 60 datos, los cuales también coinciden con la última fila. Continuando con la siguiente columna, nos encontramos con la letra M, que usualmente la utilizamos para representar la marca de clase. La marca de clase no es más que el punto centro o la mitad de los límites de cada uno de los intervalos de clase. Es decir, tenemos que buscar el punto medio que hay entre el 3 y el 8. Bien, para ello vamos a tener que utilizar una fórmula muy sencilla, la cual consiste en sumar cada uno de los límites y dividirlos entre 2. Por ejemplo, si sumamos 3 más 9, nos daría 12, y 12 dividido entre 2 nos va a dar 6. Ahí lo tenemos. Si continuamos con la siguiente suma, 9 más 15 nos daría 24, y 24 dividido entre 2, 12. Continuamos, 15 más 21 nos daría 36, y 36 dividido entre 2, 18. Y así sucesivamente. Otra forma en la cual puedes obtenerlos ya una vez que has iniciado con los primeros es: observa el siguiente patrón. Cada uno de estos datos va a ir aumentando de 6 en 6. ¿Por qué? Tú recordarás que la amplitud de clase nos dio este número, y en el caso de la marca de clase tendrá precisamente el mismo patrón de crecimiento el cual nos haya dado la amplitud de clase C, que recordaremos que nos había dado la amplitud de clase C el valor de 6. Entonces podremos decir que vamos sumando de 6 en 6. Y si seguimos este patrón, después del 18, seguiría el 24, posteriormente el 30, 30 más 6 son 36, y 36 más 6 serían 42. Ahí lo tenemos. Muy bien. Vamos ahora con nuestra penúltima columna, que es FR, que se le denomina frecuencia relativa. Para la frecuencia relativa les muestro la formulita. Frecuencia relativa es igual a frecuencia de clase F, que sería esta columna, dividido entre n. ¿Qué es n? El número total de datos, que para este problema n vale 60. Entonces vamos a tener que dividir cada uno de estos números de la tercera columna entre 60. Empecemos entonces. 13 entre 60 nos da 0.2166. Continuando, 16 entre 60, 0.2666. 10 entre 60, 0.1666. 5 entre 60, 0.0833. 9 entre 60, 0.15. 5 entre 60, 0.0833. Y finalmente 2 entre 60, 0.0333. Ya lo tenemos. La frecuencia relativa nos ayudará a obtener el porcentaje de datos que hay del total en cada uno de los intervalos de clase, que es precisamente la última columna, saber el porcentaje de datos totales que hay en cada intervalo de clase. ¿Cómo lo calculamos? Con la siguiente fórmula. Porcentaje va a ser igual a frecuencia relativa, FR, que es lo que acabamos de calcular,
multiplicado por 100. Entonces, esta penúltima columna que acabamos de obtener, simplemente la multiplicaremos por 100 para saber el porcentaje que tendremos en cada uno de los intervalos de clase. Empecemos. 0.2166 por 100 nos va a dar 21.66. 0.2666 por 100 nos va a dar 26.66. Aquí les doy un tip rápido. Cuando multipliquemos una cantidad decimal por 100, simplemente recorreremos el punto decimal 2 espacios a la derecha. Observa entonces, el punto decimal lo tenemos antes del 1666, lo recorremos 2 espacios a la derecha y nos quedará 16.66. Lo mismo sucederá con el 0.833, lo recorremos 2 espacios a la derecha y nos va a dar 8.33. En el caso del 0.15 nos quedará simplemente 15. 0.833 nos quedará 8.33, 0.333 nos quedará 3.33. Ahí lo tenemos. Ya nada más para comprobar, podemos sumar cada uno de estos datos y nos tendrá que dar un aproximado al 100, que es nuestro 100%. ¿Por qué digo aproximado? Porque recordemos que estamos trabajando con datos decimales, los cuales no los consideramos todos los datos después del punto decimal y por ahí hay un pequeño desfasamiento. Entonces, ahí nos quedaría un aproximado al 100%. Quizá un 99.97% es lo que nos tiene que dar. Muy bien, pues esta es la elaboración de una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Posteriormente, en tu curso de estadística, la seguirás utilizando para la elaboración de gráficas y así tomar decisiones sobre los diferentes aspectos en los que se hagan las investigaciones. Bien, por mi parte es todo. Si te gustó este video, te pido manita arriba, por supuesto te suscribas, comentes en la parte de abajo y nos vemos en nuestros próximos videos.